Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 1 al versículo número 6, esa es la porción que vamos a estar estudiando. Y en esta mañana, a manera de introducción, quisiera hablar de un documento que fue firmado en marzo de 1994, al cual se le tituló Católicos y Evangélicos Unidos. Y en este documento fue firmado por muchos evangélicos que son prominentes. Algunos de ellos, si les mencionara los nombres, estoy seguro que ustedes los reconocerían. Y este documento se le llamó La Misión para el Tercer Milenio. Y en esencia, este documento viene a ser prácticamente una negación de lo que es el Evangelio, porque está lleno de ambigüedades, no es claro. Uno de los ejemplos que les quiero dar es, por ejemplo, dice el documento que creemos que la salvación es por la fe en Jesucristo. Y cuando alguien escucha una declaración similar, podría decir, es cierto, la salvación es por la fe en Jesucristo. Pero si usted le agrega a esa declaración solamente por Jesucristo, cambia totalmente el panorama. Y muchos de estos que firmaron el documento estarían en desacuerdo solamente con la frase solamente. Por esa razón, este es un documento que está lleno, como ya dije al comenzar, lleno de ambigüedades. Es un documento que disfraza la verdad del Evangelio y es un documento que trata de hacer un camino no claro, es un camino confuso para poder lograr una unidad, lo cual es una unidad ecuménica. En contra de este documento, un hombre conocido que se llama David Hahn, en un boletín que él escribe mensualmente, él contesta en marzo de 1994 en el boletín llamado The Berean Call, es el llamado de Berea. Él escribe lo siguiente con respecto a este dicho documento, y cito lo siguiente donde él dice: no impugno los motivos ni tampoco cuestiono la salvación de los evangélicos que lo formaron. Sin embargo, creo que este documento representa el golpe más devastador en contra del Evangelio en los últimos años. Sorprendentemente, este documento afirma que todos los católicos son cristianos, que tienen la misma fe que los evangélicos y que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Si eso es así, entonces la Reforma Protestante fue un trágico error que todos deberíamos de renunciar. Por miles de años antes de la Reforma, siempre hubo un grupo cristiano de evangélicos fuera de la Iglesia Católica, la cual está compuesta por millones de personas. Este grupo de creyentes siempre deseó obedecer la Escritura en lugar de someterse a Roma. El Papa Pío III asesinó a 70,000 cristianos en un solo día cuando sus ejércitos barrieron la ciudad de Béziers, Francia, en un acto que fue considerado por él mismo como la hazaña que coronó su papado. Al escribir este documento, el propósito de estos que lo escribieron, de Católicos y Evangélicos Unidos, es tratar de dar una respuesta a la oración del Señor Jesucristo que se encuentra en Juan 17, donde dice: oro para que sean uno, así como tú y yo somos uno. La intención era la unidad, pero mi punto es que en esta mañana la unidad tiene un costo, y la unidad no simplemente es un buen deseo. La unidad bíblica no se trata de estar unidos a cualquier costo, sin importar lo que se crea. La unidad bíblica, voy a argumentar, que es basada en la verdad de la Escritura. Cuando la Biblia llama a los creyentes a que permanezcan en unidad, les exhorta a que lo hagan en conformidad con la verdad, no a costa de la verdad. Y este es el argumento que vemos que Pablo va a presentar aquí en este pasaje, donde llama a la unidad y lo ilustra de la siguiente manera en los versículos número 4 al versículo número 6, los cuales vamos a leer, hermanos. Versículo 4 al 6 dicen: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero recordarles que el apóstol
En el versículo número 1 les hace un llamado a que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y este llamado les dice en el versículo número 2 que ellos debían de soportarse con paciencia y amor los unos a los otros. Y en el versículo número 3 les dice que sean prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya vimos que en el versículo número 1 encontrábamos el mandamiento a andar como es digno del Evangelio en unidad. En los versículos número 2 al 3 eran los medios para lograr esta unidad. Y ahora los versículos número 4 al 6 ilustran la unidad, Entonces, después de haber hablado a los creyentes, a que anduvieran de la forma en la que Dios le agrada, ahora el apóstol Pablo les va a ilustrar cómo es esta unidad, haciendo una referencia a nuestro Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la unidad que hay dentro de la Trinidad. Ahora, vean conmigo, hermanos, los versículos número 4, el versículo número 6, y observen ustedes ahí, noten que Pablo enfatiza esta unidad usando la palabra un y una, y 7 veces para enfatizar la unidad, y lo hace 7 veces. Ahí en el versículo número 4 dice, un cuerpo, enseguida, un espíritu, como fuiste también llamados, y luego, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra uno aquí en este caso describe aquello que está en unión, y es una referencia a la iglesia del cuerpo de Cristo, que es una en sí misma. El cuerpo de Cristo, los creyentes, somos como un cuerpo que está en unidad. Y esto se refiere al contraste de aquello que es separado. Entonces, cuando vemos en estos versículos que Pablo dice una, está enfatizando la unidad. Y la razón de esto es para que los creyentes entendieran que la forma en la que ellos iban a lograr esta unidad era siendo mansos y humildes, como lo dice el contexto, pero también esta unidad no es a cualquier costo. Esta unidad está basada en la verdad. Y esta verdad se va a describir aquí en un momento. Por ejemplo, vemos ahí, como ya lo mencioné, donde dice un cuerpo. Esto habla de la verdad de la iglesia. Un espíritu, esto habla del Espíritu Santo, quien llamó a los creyentes a ser parte de este cuerpo y que sumergió a los creyentes a este cuerpo. También habla de un llamado. Todos los creyentes reciben el mismo llamado. Unos no son llamados en una religión y otros llamados en otra, y al final todos van a estar en la presencia del Señor. No, hay un solo llamado, es por la predicación del Evangelio. Hay un llamado irresistible que hace el Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo está hablando de la unidad. Y en esta palabra, usando esta palabra, una, enfatiza la unidad. Las Escrituras nos hablan de la unidad. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, vayan conmigo hermanos a Juan 17, en el versículo número 21 al 23, el Señor Jesucristo ora para que sus discípulos sean uno. Y como vamos a ver acá más adelante, esta unidad no debe de ser a costa de la verdad. Juan 17, 21 al 23, donde dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Noten, hermano, que las palabras del Señor Jesucristo en esta oración son bien similares a las palabras de Pablo. El Señor Jesucristo ora para que ellos sean uno, así como Él y el Padre son uno, y los creyentes deben de ser uno. Y ahora Pablo, ilustrando aquí en Efesios, en los versículos 4 al 6, cita la unidad de la Trinidad, la unidad de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo los tres trabajan con el propósito de salvar a los creyentes como un solo Dios.
En Romanos capítulo 14, en el versículo número 17 al 19, hermanos, vayan conmigo allá a Romanos 14, versículo 17 al versículo número 19. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice a los romanos que el reino de Dios no consiste en elementos físicos, sino que consiste en aquello que es inmaterial, como la justicia, la paz, el gozo y el Espíritu Santo. Y por esta razón, si esto es así, ellos debían de seguir lo que contribuye a la paz y a la edificación entre los creyentes. Vean los versículos, hermanos, 17 al 19. Vamos a verlos despacio. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La primera cosa que Pablo aclara es que el reino de Dios no es físico, sino que es espiritual. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Dios, a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, escucha esto, hermanos, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Estas dos palabras, paz y mutua edificación, son sinónimos de unidad. Cuando no hay paz, hay guerra, y esa guerra habla de desunidad. Cuando no hay edificación, estamos hablando de destrucción, y la destrucción es un sinónimo de desunidad. Entonces la Escritura llama a los creyentes a que se mantengan en esta unidad. Versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En 1 Corintios capítulo número 1, en el versículo número 10, vamos allá, hermanos, 1 Corintios 1:10. Vean lo que dice Pablo haciendo una exhortación a los creyentes. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes, noten, hermanos, a hablar lo mismo y a no estar en desunidad, sino más bien procurar hablar lo mismo y pensar lo mismo. Y como podemos ver aquí, la unidad de la iglesia es una vez más imperativa. Se exige, se manda de que nos mantengamos en unidad. Pero noten, hermanos, que esa unidad se logra solamente hablando lo mismo y pensando lo mismo. Pero yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, estoy seguro que sí han escuchado, el dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Si la unidad estuviera basada en la forma de pensar de las personas, la unidad sería imposible. Pero la unidad se logra basado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Por eso es que es posible tener unidad cuando se piensa únicamente en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos de regreso a Efesios. Y aquí quiero una vez más enfatizar lo que hemos estado ya hablando. Aquí en Efesios, en este pasaje, Pablo llama a los creyentes a la unidad, pero no a cualquier costo. Esta es una unidad fundamentada en la verdad. Noten lo siguiente, hermanos. Versículo número 4, cuando dice, un cuerpo. Esto significa que la iglesia se une en la verdad de que es un solo cuerpo, que está siendo formado por todos los creyentes de todos los tiempos y que ha sido formado sobrenaturalmente por el llamado y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice un cuerpo, se refiere a la iglesia universal, a los creyentes de todos los tiempos. De Hechos capítulo 2, donde comienza la iglesia, hasta el día que venga el Señor Jesucristo, se salve la última persona que habrá de ser parte de la iglesia. Entonces, ese es en sí un solo cuerpo. No se trata de una denominación, no se trata de un gran gobierno, de un gran imperio. No es una cuestión física, es una cuestión espiritual. Nadie sabe exactamente con precisión quién es parte exacta de la iglesia. Aquí estamos un grupo de creyentes, todos profesamos fe, pero si alguno de nosotros en el futuro no permanece en esa fe, eso quiere decir que nunca fue salvado. Nunca fue salvado, nunca fue parte de la iglesia. Noten ahora la segunda gran verdad, ahí en el versículo mismo 4, un espíritu. La iglesia
se une a la verdad de la esperanza del retorno, la iglesia se une a la verdad en que es formada por el Espíritu Santo, quien los habita. Escuchen esto, hermanos. Solamente aquellos que son habitados por el Espíritu de Dios son parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Una persona que profese fe, pero que el Espíritu de Dios no more en él o en ella, no es parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Noten la tercera gran verdad ahí en el versículo número 4. Dice, como fuisteis también llamados, y lo dice, a una misma esperanza de vuestra vocación. Esta esperanza es el retorno del Señor Jesucristo. Cristo es nuestra esperanza, como lo vamos a estudiar un poco más adelante. Entonces, todo verdadero creyente espera el retorno del Señor Jesucristo. Esa es su esperanza. Esa es su esperanza. No se trata de una profesión, se trata de la fe que mueve a la persona a vivir de cierta forma. Y en este caso estamos hablando de la esperanza del retorno de Cristo. En cuarto lugar, la iglesia se une en la verdad de un mismo Señor que la ha redimido y la gobierna. Versículo número 5 dice, un Señor. Si Jesucristo no es tu Señor, tú no eres parte de la iglesia. Porque Jesucristo es el Señor de la iglesia. Que si alguien tiene a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor, no es parte de la iglesia. Porque Jesús es ambas cosas. Jesús es Salvador y Jesús es Señor de la iglesia. Entonces es un solo Señor. Noten la número 5. Número 5. La iglesia se une en la misma fe que es la regla de fe de todo verdadero creyente, porque dice ahí después de un Señor, se refiere a una fe. Y esto no habla de la fe de creer en Dios, habla de una fe específica, es decir, a una creencia, a un grupo de doctrina, a un cuerpo de doctrina bíblico que se cree que todo pertenece a la Escritura. Entonces, cuando la persona tiene esa misma fe, entonces esa persona es parte del cuerpo de Cristo, es un verdadero creyente, es la iglesia. Un ejemplo de esto, si entre nosotros hubiera una persona que negara la Trinidad y que dijera, yo solo creo en Jesús y nada más, la Trinidad es una doctrina herética, es idolatría, nosotros no podemos tener unidad con esa persona, porque creemos en un solo Dios. En un solo Dios, quien es trino, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ambos los tres son distintos en un sentido en la obra. Fue el Padre quien envió al Hijo a morir por nuestros pecados, fue el Hijo quien murió por nuestros pecados, y es el Espíritu Santo quien nos llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo y que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. No fue el Padre quien nos trajo, fue el Espíritu de Dios, pero en sí es nuestro Dios trino. Yo sé que a veces eso de la Trinidad es un poco confuso, pero vamos a seguir viendo, hermanos. Y finalmente, noten ahí, dice, un Señor, una fe, y lo dice la penúltima, un bautismo, un bautismo. Esto nos habla de lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Ahí la palabra bautismo significa sumergido, hecho parte o agregado. Y una ilustración de esto es algo muy sencillo. En nuestros países se construye mucho con ladrillo. Aquí se construye con block, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está haciendo una barda, una pared, cada ladrillo lo va poniendo. Pero un solo ladrillo no es la barda, no es la pared. Una pared está compuesta de todos los ladrillos que la forman. Asimismo, la iglesia, el Espíritu de Dios pone a cada persona como si fuera en una pared, en un edificio, y viene siendo parte de lo que es la iglesia. Los ladrillos no vienen solos y se agregan, ¿verdad que no? ¿Alguna vez ha visto una pared donde están los ladrillos, todos los elementos para hacer la mezcla del cemento y que los ladritos solos van brincando y acomodándose y poniendo el cemento? No, nunca. Es el Espíritu de Dios en esta manera que agrega.
Y finalmente, versículo número 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Note el énfasis. Un solo Dios. Este solo Dios es Padre de todos. Es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la única forma de llegar a ser hecho hijo de Dios es creyendo en Jesucristo. Una persona que no está en Cristo no puede llamar a Dios mi Padre, porque Dios tiene que haber engendrado a esa persona para creer. Entonces, hermanos, como ustedes ya vieron, aquí el argumento es el siguiente. Recuerden, Pablo llama a los creyentes a andar como es digno del Evangelio. Esa unidad, ese llamado es a caminar en unidad. La unidad se logra cuando se es manso y se es humilde. Y ahora en esos versículos 4 al 6, Pablo dice, permítame ilustrarles la unidad que ustedes deben de tener con una unidad teológica, con doctrina, con la Trinidad de Dios y la forma en cómo Dios los ha salvado. Entonces, esa doctrina bíblica tiene implicaciones. Y vamos a dar comienzo con la primera, que es el punto número 1, aquí que vemos que es un cuerpo. Entonces, en este estudio lo que vamos a ver son 7 elementos que ilustran la unidad de la iglesia para que nosotros nos esforcemos en mantenerla. O sea que la doctrina bíblica es para la transformación. Sí, como vamos a ver aquí en el primer punto, versículo 4, el primer punto tiene que ver con un solo cuerpo. Pablo cita a los creyentes ahora y les dice, hermanos, nosotros somos un solo cuerpo. Entonces, lo que Pablo comienza aquí diciendo a los efesios es que al esforzarse en mantener la unidad de la iglesia, ellos deben de considerar la ilustración de que la iglesia es un cuerpo. Y así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, así la iglesia está compuesta de muchos miembros, los cuales somos nosotros. Hermanos, yo voy a parar aquí poquito porque a veces no sé si yo figuro que ustedes están en su mente un poco confundidos, pero quiero hacerles una exhortación, hermanos. Fíjense, muchas de las veces por las cuales nosotros no nos preocupa la unidad en la iglesia y nos desunimos fácilmente es porque no entendemos la doctrina de la palabra de Dios. No entendemos lo imperativo que es la unidad, la importancia que Dios le da a la unidad. Y cuando tenemos una dificultad en la que nos disgustamos y nos comenzamos a separar, lo hacemos fácilmente porque somos débiles en el conocimiento de la palabra. No buscamos hacer la voluntad de Dios porque no conocemos la palabra. Entonces, si a usted eso se le hace un poco difícil, tenga poquita paciencia, esfuércese y trate de seguir la línea del pensamiento. Entonces vamos al versículo número 4, dice Pablo, un cuerpo. Aquí Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo y usa esta palabra en el sentido metafórico. Ya sabemos que un cuerpo tiene que ver con un cuerpo de hombre, un cuerpo de un animal, tiene que ver con un cuerpo físico, pero metafóricamente la iglesia es como un cuerpo. Somos muchos, todos somos miembros, pero formamos parte del cuerpo y un cuerpo está, ¿cómo, hermanos? Unido. Nunca usted se va a encontrar a una mano caminando sola, un pie caminando solo y ¿de dónde eres? Pues de un cuerpo que anda por allá perdido. No, todo el cuerpo está unido, está junto. Entonces, todo cristiano sincero es un hermano, una hermana en esta iglesia. Todo aquel que verdaderamente ha creído en Cristo tiene los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas responsabilidades, porque es parte del cuerpo. Siendo uno, diseñado por el Señor Jesucristo, los creyentes deben de ser uno en sentir y en hablar. Los creyentes debemos de ser uno en sentir y en hablar. Nos esforzamos en pensar, en sentir y en hablar lo mismo. Y eso está basado en la Escritura. Cada cristiano, sin importar su cargo en la iglesia o el lugar que tiene en la iglesia, debe de estar listo para recibir
a todos los demás creyentes como herederos del cielo. Hermanos, ¿no ha notado que cuando viajamos a otro país y nos encontramos con alguien que profesa fe en Cristo y discernimos que es un verdadero creyente, hay una unión como si nos conociéramos por muchísimos años? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la unidad del cuerpo. Es la reacción normal. Normal. Mire, yo nunca le he dicho a mi mano, ¿qué haces aquí? Siquiera yo no te necesito. ¿De dónde eres? Eres extraña. No, yo me observo. Esta es mi mano. Yo la conozco. Es parte de este cuerpo. Nunca le he hecho un desprecio a mi mano. ¿Por qué? Porque me sirve, porque es parte de mi cuerpo. Los creyentes debemos de entender que somos parte de un cuerpo y no debemos desecharnos por esa razón. Entonces aquí lo que está haciendo Pablo es que él habla de la iglesia. Vamos a ver un poco en el contexto de lo que él ya ha dicho anteriormente. Capítulo número 1, versículo número 23, ya mencionó la iglesia. Versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, en el versículo número 16, hermanos, capítulo 2, versículo 16, dice Pablo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir que tanto judíos como gentiles, dos grupos, dos entidades totalmente distintas, separadas, ahora por la cruz han sido unidos en un ¿qué? En un solo cuerpo. Entonces Pablo está hablando de la unidad que Dios ha logrado en la cruz. O sea que la implicación de que Cristo murió por nuestros pecados es que Dios nos unió en un solo cuerpo. Capítulo 3, versículo número 5 y versículo número 6, dice, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces Pablo ya ha venido hablando de que los creyentes son un cuerpo. Por definición, un cuerpo no puede estar desunido. Esta verdad bíblica es un estímulo, es una ilustración para que nos esforcemos en mantener la unidad. Y eso es lo que aquí ahora está diciendo. Entonces, la iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y estos creyentes ya no son dos, ahora son uno. Y Pablo dice que fue logrado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esta gran verdad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, hermanos, vayan conmigo a Romanos capítulo 12, en el versículo número 5. Romanos 12, 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La verdad es que los creyentes somos muchos, pero formamos un solo cuerpo y nos pertenecemos, estamos unidos. Así como los miembros del cuerpo están unidos a todo el cuerpo, así los creyentes están unidos. En la lectura bíblica que tuvimos, vayan conmigo hermanos a 1 Corintios capítulo número 12, en el versículo número 13. Casi llegamos a ese versículo, leímos nada más hasta el 12, pero el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es decir que somos uno, somos muchos, pero somos uno. Aquí mismo en Efesios, vayan a Efesios hermano ahora, en el capítulo número 4, en el versículo número 12, Efesios 4:12, dice lo siguiente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que la enseñanza de la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios tiene el propósito de edificar a los creyentes para que nos esforcemos en la unidad porque somos un cuerpo. En el versículo número 16, capítulo 4, versículo 16, ahí mismo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Note la ilustración, hermanos. Dice que todo el cuerpo está bien concertado y unido, lo cual es contrario a la desunidad. Y esta unidad trabaja para la edificación mutua de todo el cuerpo. Entonces, esto es lo que ahora Pablo viene diciendo. William Barclay, el escritor William Barclay, en su comentario acerca de este versículo de Efesios 4, dice, hay un cuerpo, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Ningún cerebro puede trabajar a través de un cuerpo que se divide en fragmentos, a menos que haya una unidad, concordia en el cuerpo. Los diseños de la cabeza se ven frustrados, los deseos de la cabeza se ven frustrados. La iglesia, la unidad de la iglesia es esencial para la obra de Cristo. Eso no necesita ser una unidad mecánica de administración y de organización humana, pero tiene que ser una unidad fundamentada en amor común de Cristo y de cada parte el uno del otro. O sea que vuelvo a utilizar este comentario, la ilustración. ¿De qué sirve un cerebro dando órdenes a un cuerpo si los miembros del cuerpo estuvieran todos dispersos? No les podría llegar la señal que el cerebro manda, ¿no es así? Y de la misma manera, hermanos, estamos nosotros en este cuerpo. Otro comentarista bíblico, Hosh, dice lo siguiente: como todos los verdaderos creyentes son miembros de este cuerpo, y como todos no están incluidos en ninguna organización externa, es obvio que el único cuerpo del que habla el apóstol no es una sociedad visible al exterior, sino un cuerpo espiritual del cual Cristo es la cabeza y todos los regenerados son miembros de ese cuerpo. La relación, por tanto, en la que los creyentes se destacan entre sí es la que sabiamente entre los varios miembros del cuerpo, cada uno en un deseo de simpatía, es evidencia la unidad permanente. Entonces, una vez más, se hace énfasis en lo que es la unidad. Ahora, hermanos, ya vimos que ahora Pablo ilustra este primer elemento de la unidad. Somos un cuerpo. Y la pregunta es, para nosotros, ¿qué hacemos con ¿qué hacemos cuando la unidad toca la puerta la desunidad toca la puerta de nuestro corazón? Hay momentos en los que nos sentimos ofendidos, nos sentimos molestos. ¿Y sabe cuál es la primera reacción? Me voy, me desuno. Pero ¿es esa la voluntad de Dios? Y la respuesta es, hermanos, no es la voluntad de Dios. Porque la enseñanza de la palabra de Dios es que somos un cuerpo. No nos podemos ir en desunidad, no podemos andar manteniéndonos en desunidad. ¿Qué hacemos cuando la desunidad llega a nuestro corazón? ¿Qué hacemos con ella? ¿La rechazamos? ¿Le damos lugar? ¿Qué hacemos con ese pensamiento? ¿Lo combatimos con la verdad? ¿Nos convertimos en personas, hombres y mujeres, mansos y humildes, o nos ponemos a la defensiva y nos mantenemos en desunidad? Esta es la exhortación de la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué hacemos cuando viene la tentación de separarnos? ¿Qué hacemos con esa tentación? Y la respuesta es, debemos de combatirla con la verdad de la Escritura de que somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo y no debemos de estar en desunidad. Un verdadero creyente se va a esforzar por mantener la unidad andando en mansedumbre y en humildad, que es lo que nos dice el contexto. Ahora, hermanos, volvamos a nuestro capítulo 4, ahí el versículo número 4, donde vemos en primer lugar que es un cuerpo y en segundo lugar un espíritu. Ahora, en segundo lugar, Pablo se refiere a un espíritu, y esa es una referencia al Espíritu Santo que obra en los creyentes. Si ustedes van al contexto, hermanos, por ejemplo, en el capítulo número 1, vayan conmigo, hermanos, al capítulo número 2, capítulo 2, versículo 18 y versículo número 22, noten la obra del Espíritu de Dios en esta porción de la Escritura. Efesios 2, 18 y 2, 22.
Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea que es el Espíritu de Dios quien nos da el acceso, que nos lleva en el acceso hacia el Padre. En el versículo número 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando la iglesia no mantiene la unidad, lo que ocurre es que es el Espíritu de Dios que se contrista. ¿No es así, hermanos? El Espíritu de Dios se contrista. Y si el Espíritu de Dios es contristado, no se mantiene la unidad. Y si un verdadero creyente en él o en ella mora el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que no pueda estar en unidad? Se va a luchar, no es fácil, pero se lucha por la unidad porque el Espíritu de Dios está dentro de la persona. Y es morada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios producirá los mismos deseos en todos, porque es un solo Espíritu. No tiene un deseo para uno y otro deseo para otro. Como a veces muchas personas dicen, están orando por algo y dicen, a mí el Espíritu me dijo. Y luego viene otra persona, pero es que a mí me dijo. Y obviamente el Espíritu no le habló a ninguno de los dos. Nos habla a través de la palabra de Dios. Nos habla a través de su palabra. Ahí podemos tener certeza. Vean, hermanos, que en este pasaje que hemos leído, desde el versículo 18 al número 22, Pablo está explicando cómo este cuerpo es reconciliado por Cristo y ahora tiene acceso a Dios por el Espíritu de Dios y cómo el Espíritu de Dios mora en los creyentes. Eso es lo que ahora está diciendo. Entonces, como podemos ver, hay unidad en el Espíritu Santo para la iglesia universal y asimismo debe de haber unidad para la iglesia local, es decir, para cada pequeña congregación o grande congregación en cualquier lugar que haya. Cada creyente es habitado individualmente por el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que somos habitados por el Espíritu de Dios. Vayan conmigo, hermanos, a 1 de Corintios. A 1 de Corintios capítulo número 6 en el versículo número 19. 1 de Corintios 6, 19. Aquí en este pasaje, hermanos, en 1 de Corintios 6, 19, hay una pregunta. Hay una pregunta para los verdaderos creyentes. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La gran verdad es que el Espíritu de Dios habita a cada creyente en particular y habita a toda la iglesia en conjunto. Habita en cada creyente, habita entre la iglesia. Y aquí, hermanos, esta es una referencia en este versículo, el contexto. Pablo dibuja un contraste a sus lectores, es decir, en el caso de los corintios, que ellos podían discernir fácilmente. Cuando él está hablando aquí en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si leemos el contexto, está hablando de la fornicación, porque el versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que en el cuerpo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En este contexto, hermanos, había un templo pagano que era el templo de Hermafrodita. Y ese templo era un templo de prostitución. Y los hombres iban a ese lugar a prostituirse con las prostitutas que estaban en ese lugar. Y la exhortación es, ¿qué tú no sabes que el Espíritu de Dios mora en ti? Y tú ahora ya eres un templo del Espíritu de Dios que no tiene nada que ver con el templo de Hermafrodita. Debes de separarte de ellos y mantenerte en la unidad a la cual Dios te ha llamado. Entonces, hermanos, Dios, el Espíritu Santo, nos habita. Vayan al contexto aquí mismo, en el capítulo 3, versículo 16. 1 de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una vez más, la misma exhortación. Entonces la iglesia es capaz de mantener la unidad por cuanto el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Y por cuanto el Espíritu que nos une, debemos de mantener esa unidad
de la unidad en la verdad. Déjeme ilustrárselo de esta manera. La Biblia lo utiliza y creo que es apropiado. Cuando usted va a un rancho, va a ver que el ganado es marcado, ¿verdad? Le llaman el fierro de propiedad. Y usualmente es un símbolo o son las iniciales del dueño del ganado. Sí, entonces los marcan y la Escritura dice que Dios nos ha marcado con su Santo Espíritu. Dios ha puesto la marca en nosotros de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Entonces, todo verdadero creyente será parte de ese grupo de creyentes de lo que es la iglesia. Ilustrando una vez más con el ganado. Cuando usted va a los campos abiertos donde hay ganado de muchas personas y cada quien los tiene pastando en grupos diferentes, si por ahí uno de los animalitos se extravía y se mete al corral donde está el otro ganado, inmediatamente cuando identifican que no es parte de ahí, ¿saben qué hacen, verdad? Lo sacan porque no pertenece. Lo sacan y lo llevan a donde pertenece. Nosotros tenemos, hermanos, el sello del Espíritu de Dios en nosotros. Pertenecemos al Espíritu de Dios y por esa razón debemos de buscar la unidad. La unidad, y ese es el llamado que se está haciendo aquí con tanta vehemencia. Ahora, hermanos, noten ahí, aquí dice en el segundo lugar que hay este llamado o esta ilustración a que mantengamos la unidad porque hay un mismo espíritu. En tercer lugar, hay una misma esperanza. Versículo número 4, y voy a terminar con esto. Versículo 4, ahí mismo, si leen conmigo, hermanos, tenemos en primer lugar un cuerpo, un espíritu, y lo dice, como también fuisteis llamados, y lo dice, una misma esperanza. Fuimos llamados todos a una misma esperanza de nuestra vocación. Y este es el tercer elemento en esta ilustración. Todos tenemos una misma esperanza. Y esto incluía que todos los creyentes habían sido llamados por el Señor. Y si el Señor Jesucristo llamó a todos los creyentes, ahora todos tenían la misma esperanza y esa misma esperanza es el Señor Jesucristo. Esta palabra esperanza en las Escrituras se define como algo que se espera con certeza. No es como en el mundo, ¿verdad? En el mundo la gente dice, por ejemplo, pues espero que así sea, ¿verdad? Es como yo digo, yo tengo una hijita de 15 años. Yo espero que el día que se case con un buen hombre. Es una esperanza, pero no es una esperanza certera. No hay una seguridad, hermanos. ¿Nos damos cuenta de eso? Pero la esperanza que tenemos los creyentes en Cristo, quien es nuestra esperanza y que lo esperamos que regrese, es una esperanza segura. Entonces todos tenemos esa esperanza y ahorita lo vamos a ver. Así que un ejemplo de una falsa esperanza. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. En el libro de los Hechos hay una ilustración de cómo se utiliza esta expresión de la esperanza en una forma en la que el mundo la utiliza. Hechos capítulo 27, en el versículo número 30. Hay una tempestad en el mar y fíjese lo que dice el versículo número 30, Hechos 27, 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían, perdón, estoy leyendo un versículo equivocado, versículo 20, hermanos. Es el 20, yo estoy en el 30. Versículo 20, ahora sí ya, hermanos. Estoy 100% seguro. No se me distraigan, porque yo los distraigo, ¿verdad? Versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ¿qué dice ahí, hermanos? Ya habíamos perdido toda esperanza de ser salvos. ¿Por qué? Estaban naufragando. Y en el mar se navega ¿cómo, hermanos? De día con el sol y de noche con las estrellas. Y si no había ni estrellas ni sol, ¿cuál esperanza había de poder llegar a su destino? Ninguna. Dice el relato de Lucas, ya habíamos perdido toda esperanza. Hermanos,
Pero la esperanza que nosotros tenemos, no importa que esté oscuro, no importa que sea de noche, que sea de día, que no haya sol, que no haya estrellas, no importa cualquier dificultad, que el gobierno vaya contra la iglesia, que el mundo quiera destruir la iglesia, no importa, tenemos una esperanza segura, y es que el Señor Jesucristo vuelve. Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de esa esperanza. Vayan conmigo a 1 Timoteo 1:1 y mire cómo le llama Pablo al Señor Jesucristo aquí en esta epístola. 1 Timoteo, capítulo número 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Cristo resucitó entre los muertos, y Cristo volverá. Entonces, hermanos, esto es tremendo, esto es tremendo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Anímense, hermanos, a abrir sus Biblias y no quitar sus ojos de sus Biblias. Si no tienen que voltear a verme a mí, no me volteen a mí. Vean sus Biblias. No importa que yo esté aquí. No se distraigan tampoco con nada, no platiquen porque van a perder su tiempo, hermanos. Escribiendo a Tito, en Tito capítulo número 1, en el versículo número 2, vayan ahí, hermanos. Tito capítulo 1, en el versículo número 2, mire de qué forma otra vez se refiere ahí. Dice: en la esperanza de la vida eterna. Esta es nuestra esperanza, que al encontrarnos con el Señor Jesucristo, nuestra vida eterna será concluida. Dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que la esperanza de la vida eterna es una promesa segura de Dios que no miente. Y por eso usted y yo podemos decir, estamos firmes en esa esperanza. Mire, no se ofendan, pero si Gonzalo me prometiera a mí que yo voy a tener vida eterna, yo no le creía 100%. O si yo le prometiera a Gonzalo, usted no se apure, usted va a tener vida eterna. ¿Y cómo sabe? Usted créame lo que yo le digo, yo se lo estoy diciendo. Hermano, los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos, los hombres mentimos, pero Dios no miente, dice aquí. Dice aquí el versículo, noten lo que dice: la cual Dios, que no miente, prometió, ya está prometido, desde antes del principio de los siglos, es decir, desde antes que fuera la creación, desde antes que Dios crea todas las cosas, Dios lo prometió. Ahora la pregunta que nace aquí es, ¿a quién se lo prometió? ¿A alguien se lo prometió? No fue a los hombres, porque los hombres no existían. No fue a los ángeles, porque los ángeles no existían, ellos tienen principio. La promesa que Dios hizo, se la hizo a sí mismo en la Trinidad. Se la prometió al Hijo, se la prometió al Espíritu Santo, y nosotros tenemos una certeza ciertísima, porque el Padre, con testigos, en la Trinidad, prometió, y Dios no miente, hermanos. Esto es seguro, esto es algo que deberíamos decir esta mañana. Yo me puedo acostar, no importa lo que pase, no importa que diga en las noticias, no importa qué pase a mi alrededor, tengo una esperanza que es segura. Mire, yo perdí mi cartera, no la encuentro. Y ahorita que llegue a casa voy a volverme loco buscándola. Y he estado un poquito preocupado porque traigo algunas cosas importantes ahí. No traigo dinero, ni siquiera un solo dólar, pero traigo algunos papeles importantes. Entonces, las cosas en la vida no son certeras. Si la perdí y alguien se la encontró, no hay seguridad que me la va a regresar. Pero lo que sí tengo seguro y me debe de producir confianza es la esperanza que tengo en Cristo Jesús. Porque Dios no miente, hermanos. Vean el capítulo 2, versículo 13, ahí mismo en Tito. Tito 2:13. Vean en este versículo 13, hermanos. Pablo dice aquí a Timoteo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que esta esperanza es Cristo, esta esperanza es la vida eterna, esta esperanza es segura, esta esperanza es el retorno de Cristo. Esta es la esperanza que nosotros tenemos en este momento. En Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 19, el autor de Hebreos usa un lenguaje de la navegación, del mar. Y es hermoso porque produce una confianza en el alma.
Hebreos 6, 18 al 19. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales, escuche esto, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y luego ahora mire el efecto que produce esta esperanza, la cual tenemos segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. O sea, tenemos una esperanza porque Dios, quien no miente, nos la ha dado. Tenemos una esperanza a la cual nos podemos agarrar fuertemente. Tenemos una esperanza que es como el ancla que utiliza un barco en alta mar, donde lo avienta o donde se estaciona a la ribera del puerto, lo pone ahí y ahí está seguro porque el ancla no le permite que se vaya a un lugar ni a otro. Tenemos esa seguridad. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos esta esperanza en el Señor Jesucristo, nosotros debemos de mantener esta unidad porque todo verdadero creyente tiene esta esperanza. ¿No es así? Todos la tenemos esperanza. Hermanos, mi esperanza no son ustedes. Yo los amo, pero mi esperanza no son ustedes. Y ustedes deberían de amarme, pero mi esperanza no soy yo. La esperanza por ustedes no soy yo. ¿No es así? Yo les puedo fallar, ustedes me pueden fallar. Yo me puedo molestar con ustedes se pueden molestar conmigo. Pero debemos de mantener la unidad porque tenemos un cuerpo como ilustración, un espíritu que nos une y tenemos una misma esperanza a la cual fuimos todos llamados. Por definición, la iglesia y toda su doctrina habla de la unidad. Vivir en desunidad es ir en contra de lo que la Escritura manda. La verdadera unidad es aquella que se hace en base a la palabra de Dios. Toda unidad que se hace a costa de la palabra de Dios, es decir, sin importar que la Biblia diga algo, yo voy en contra de ello, pero quiero mantener la unidad, esa no es una unidad bíblica. Esa es una unidad que Dios detesta. Esa es una unidad que Dios condena porque es una falsa unidad. La verdadera unidad está ilustrada en la Escritura con que todos los creyentes somos un cuerpo. Es un solo cuerpo. Es un solo espíritu. Es una sola esperanza. Y como vamos a ver la semana que viene, también es un mismo Señor. Dice el versículo 5 ahí. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. 4 puntos más, 4 elementos más que veremos la semana que viene acerca de esta ilustración de la unidad. Ahora, hermanos, quiero terminar con esto. Esto que Pablo está diciendo aquí son declaraciones, son verdades. Y estas verdades ilustran un punto, que la verdadera iglesia es unida. Es unida. Y que cuando nosotros no deseamos mantener la unidad de la iglesia, vamos en contra de la verdad. En contra de la verdad. Son declaraciones para creerlas y para vivir por ellas. No son cosas que se aceptan, son cosas por las cuales se vive. Usted es parte de un cuerpo, yo soy parte de un cuerpo que es la iglesia. Y eso no es si usted lo cree o si usted no lo deja de creer. Somos parte de ese cuerpo. Es una verdad, es una realidad. Esta mano es parte, vuelvo a utilizar la mano, es parte de este cuerpo, le guste o no le guste. Es una realidad. Cuando yo digo, esta es mi mano, es parte de mi cuerpo, estoy declarando a lo que es evidente. ¿No es así, hermanos? Ustedes ven mi mano, nadie va a decir, esta es la mano del hermano X. No. Y así mismo, Pablo está declarando estas grandes verdades que son ciertísimas, las cuales nos deben de mover a la unidad. Entonces, amados hermanos, yo espero que esto venga a fortalecer a cada uno de nosotros y a esforzarnos en mantener la unidad. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque tú eres muy misericordioso, Señor. Nos has recordado a través de tu palabra, nos has ordenado que mantengamos la unidad.
Nos has dicho cuáles son los medios para la unidad. La única forma de lograr la unidad es siendo mansos y humildes. No hay otra forma, porque eso es lo que tú has dicho. Y esta unidad se ve ilustrada con esas grandes verdades. La iglesia es un cuerpo, no son muchos cuerpos. La iglesia ha sido formada por un mismo espíritu que la habita, no son muchos espíritus. La iglesia tiene una misma esperanza, que es Cristo Jesús. Y esto habla de unidad. Y la próxima semana veremos que la iglesia tiene un Señor. No tiene muchos señores, tiene solo uno. Y solo Él se debe de obedecer, y cuando se obedece, se mantiene la unidad. Ayúdanos, Señor, a comprender estas cosas y a ser esforzados. Ruego, Señor, que si entre nosotros hay algunas evidencias de desunidad en áreas de nuestra vida como iglesia, ruego que todos podamos orar para que tengamos unidad. Ruego, Señor, que todos podamos colaborar por lo que contribuye a la mutua edificación. Oro, Señor, para que nos des a cada uno de nosotros espíritu de humildad y de mansedumbre. Que cuando seamos exhortados podamos recibirlo con humildad y con mansedumbre. Que cuando nos exhorten lo recibamos con humildad y mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a preservar esta unidad a la cual tú nos has llamado. Así como tú eres uno, tú eres un solo Dios en tres personas distintas, pero eres un Dios que está en unidad. Así la iglesia, somos muchos, pero somos un solo cuerpo, miembros todos de ese cuerpo. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.